Vamos a definir una función que le llamaremos escalón unitario y bueno, es en tiempo discreto. Esta definición de la función es la siguiente, es 1 si n es mayor o igual que 0. Recordemos que estamos hablando de números enteros, entonces aquí serían naturales, ¿no? Enteros positivos. Y si la n es menor que 0, es decir, es un entero negativo, pues entonces sería 0. Si queremos operarlo analíticamente sería de la siguiente manera, u evaluado en negativos, en enteros negativos es 0 y u evaluado en cualquier entero positivo es un 1. Esa sería la manera de operar analíticamente. La gráfica de esta función es como se bosqueja aquí. En enteros positivos y en el 0 la altura es un 1 y en enteros negativos la altura es un 0. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos en donde vamos a utilizar esta señal. Por ejemplo, tenemos la señal f de n igual a 0.9 a la n. Entonces, pues, cuando n vale 0 nos queda 0.9 a la 0, esto es un 1. Cuando n vale 1 nos queda 0.9, cuando n vale 2 nos queda 0.81 y así sucesivamente. Cuando n vale menos 1 nos queda 0.9 a la menos 1, que es 1 entre 0.9 y eso es más grande que 1. Luego si n vale 2 nos queda 1 entre 0.9 al cuadrado y eso es más grande y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la gráfica de f de n. Por otro lado tenemos la señal g de n, que es 0.9 a la n si n es mayor o igual que 0 y en enteros y 0 si n es menor o igual que 0, estamos hablando solamente de números enteros. Entonces la gráfica de esta señal se vería de esta manera. Conforme el n avanza, como es un número decimal, pues si le vamos a una potencia más grande, pues va reduciendo su altura. Y en enteros negativos, la altura es 0. ¿Ok? Entonces, utilizando un poco de las operaciones aritméticas entre señales, pues resulta ser que la señal g de n la podemos escribir en términos de un escalón unitario por una señal f de n. Por ejemplo, si volvemos a trazar aquí la gráfica de la señal f de n, que tiene esta fórmula, y alineamos la gráfica de la señal u de n, y si multiplicamos estas señales, pues resulta ser que las alturas de números negativos para el escalón son ceros, mientras que la de f no son ceros, pero cuando multipliquemos punto por punto, todas estas multiplicaciones para enteros negativos pues van a resultar en alturas iguales a 0, mientras que si multiplicamos para números enteros mayores o iguales a 0, pues estas alturas se preservan tal cual, pues multiplicaremos cada una de ellas por la altura 1. Así, g de n se puede construir a partir de multiplicar f de n por u de n. En otras palabras, una manera alternativa de escribir a g de n sería escribiéndola como 0.9 a la n por u de n. ¿Ok? Eso sería una manera de cómo escribir señales que están definidas por secciones en términos de multiplicaciones por escalones unitarios. Otro ejemplo, tenemos esta función que es f de n, que es 1 si n es un entero entre menos 4 y menos 2, menos 1 si n es un entero entre 3 y 5 y 0 en otro caso. Si bosquejamos la gráfica nos quedaría de esta manera. Nuestro objetivo sería construir a la f de n en términos de escalones unitarios por alguna otra señal, o restando alguna otra señal, o restando escalones. Eso ya depende de cuál sea la estructura de la f. En particular, primero voy a construir el lado izquierdo, después voy a construir el lado derecho y después voy a sumar punto a punto y pues vamos a obtener la señal f de n en términos analíticos. En términos analíticos que sea en términos de escalones, no equivalentemente a definirla por secciones. Entonces vamos a tomar a un escalón y lo vamos a recorrer 4 unidades a la izquierda. Entonces en lugar de empezar en 0, comenzaría en menos 4 y aquí a la derecha son puros unos. Vamos a tomar un escalón y lo vamos a recorrer 1 a la izquierda. Entonces en lugar de empezar en 0, comienza en menos 1. Si nosotros restamos punto a punto esta señal, pues aquí son ceros, antes del menos 4 serían ceros, pero entre el menos 4 y el menos 2 vamos a restar 0, y aquí nos sobreviven estas tres señales, y a partir del menos 1, si restamos punto por punto las alturas, nos queda 0. Por lo tanto, esta expresión analítica sería u de n más 4 menos u de n más 1. Es importante observar que esta señal no la tengo que recorrer hasta el menos 2, porque si la recorro hasta el menos 2, la altura del menos 2 al restarla sería 0 y no quiero que sea 0. Entonces, a diferencia de las señales en tiempo continuo, en donde queríamos dejar un pulso que tuviera un cierto ancho y los escalones los recorríamos a los extremos de
de este pulso, aquí no hay que recorrerlo hasta el extremo de que quieres preservar, tienes que recorrerlo uno antes, porque si lo recorres hasta el extremo que quieres preservar, ese punto no se preserva. Hay que recorrer un punto antes. Como son enteros, sí es importante tener esa consideración. Entonces, esta señal es la parte izquierda de la FDN y los demás puntos son ceros porque pues restamos. Entonces esta señal la escribimos en esta parte. De manera similar vamos a construir esta parte de la señal FDN mediante escalones. Entonces lo que se hace primero, hay varias maneras de construirlos. Una es esta. Recorremos un escalón 6 unidades a la derecha. Entonces en lugar de comenzar en 0, comenzaría en 6. Y aquí son alturas 1 hasta infinito y antes del 6 en enteros la altura es 0. Luego vamos a tomar un escalón y lo vamos a invertir verticalmente. Entonces en lugar de tener alturas 1, tendría alturas menos 1 y vamos a recorrerlo 3 unidades a la derecha. Entonces la señal comenzaría aquí. En 3 hacia la derecha tiene altura de menos 1 y antes del 3 en enteros tiene altura 0. Si sumamos estas dos señales punto por punto, pues sería 0 menos 0, 0 menos 0, 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, y aquí nos quedarían ceros. Y a partir del 3 sería 0 menos 1, 0 más menos 1, 0 más menos 1, nos quedarían estos 3 puntos. Y a partir del 6 sería 1 más menos 1, 1 más menos 1, etc. Y estas alturas a partir del 6 cancelarían estas positivas y nos quedaría esta señal definida aquí. Después del 5 pues son alturas ceros. Esta señal sería u de n-6 menos u de n-3 y la tenemos aquí, ¿ok? Y después lo que hacemos pues es sumar esta señal punto por punto. Entonces si sumamos punto por punto, aquí serían unos más ceros, serían puros unos, después sería 0 más 0, serían estos puntos que están aquí, y luego sería 0 más menos 1, 0 más menos 1, 0 más menos 1 y después puros ceros. Por lo tanto, la suma de estas dos señales nos construye la señal FDN original. Así podemos concluir lo siguiente: la señal en términos de escalones sería FDN sería igual a la señal en rosa, que es UN más 4 menos UN más 1, y hay que sumarle la señal en azul, que sería más UN menos 6 menos UN menos 3. Esta sería la expresión analítica de esta señal. Obviamente pues esta expresión analítica puede ser evaluable y pues nos tendría que arrojar las mismas alturas que nos arroja la definición tanto geométrica como por secciones de la FDN. Vamos a verificar esto. F de menos 3. F de menos 3, si lo buscamos aquí, el menos 3 sería altura 1. Aquí está. Y también si lo buscamos en la gráfica. Entonces esta señal evaluada en menos 3 nos tendría que dar un 1. Entonces evaluamos en menos 3, es decir, quitamos la n y ponemos un menos 3 y simplificamos. Menos 3 más 4 nos queda 1, menos 3 más 1 nos queda menos 2, menos 3 menos 6 nos queda menos 9, menos 3 nos queda menos 6. El escalón evaluado en positivos es un 1 y todos estos números son 0 porque están evaluados en negativo. Por lo tanto, al simplificar nos queda 1 como era de esperarse. Ahora, si queremos calcular la altura en 4, por ejemplo, si buscamos el 4 en la definición analítica, aquí está el 4. La altura del 4 es menos 1, como podemos comprobar aquí en la gráfica. Entonces, esta expresión analítica evaluada en 4 nos tendrá que arrojar un menos 1. Vamos a comprobar. Entonces, evaluamos esta señal en 4. Quitamos la n y ponemos un 4. Entonces, nos quedaría 4 más 4, nos quedaría u de 8. 4 más 1 nos quedaría u de 5. 4 menos 6 nos quedaría u de menos 2, 4 menos 3 nos quedaría u de 1. Entonces u de 8 es un 1, u de 5 es un 1 porque es un escalón evaluado en positivos. Recordemos que el escalón evaluado en positivos es un 1, estos se cancelan. U de menos 2 es un 0 porque es un escalón evaluado en negativos. Y u de 1 es un 1, hasta aquí llevábamos 0. Y u de 1 es un 1, con este menos es menos 1, como era de esperarse. Si estamos garantizando, si estamos seguros que nuestra expresión analítica es correcta. Por último, f de 1, vamos a ver cuánto es f de 1. F de 1, sustituimos aquí directamente el 1, sería u de 5, aquí está, u de 2, aquí está, u de menos 5, aquí está, u de menos 2, aquí está. La u evaluado en negativos es 0, entonces aquí es 0 y aquí es 0. La u evaluada en positivos es 1, menos 1, 0. Entonces, por lo tanto, f de 1 es 0, como era de esperarse. F de 1 tiene altura 0. ¿Okay? Aquí está. Si busco el 1 aquí, si busco el 1 en la definición, cae en el otro caso, por lo tanto la altura es 0. Y esa es una manera en la que utilizamos los escalones unitarios para construir señales en tiempo discreto.